Bueno, nuevamente les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarme en esta cuarta y última tutoría, en donde vamos a abordar los capítulos 4 y 5 de las respectivas unidades didácticas, tanto de la antología como también del ensayo de Mondor. ¿Cómo les fue con la lectura de estos dos últimos capítulos y con la lectura de los textos literarios? ¿Pudieron abordarlos en su totalidad o no pudieron, quedaron inconclusos? ¿Alguno que les haya gustado, que les haya llamado la atención? ¿Cómo les fue? Bueno, no sé, ¿no pudieron terminar o no pudieron terminar? Bueno, Nicole dice que pudo leer un poquito o totalmente. Nicole pudo leer. Perfecto, ¿verdad? Bien, como ustedes ya saben, ¿verdad? Dentro de la dinámica de las tutorías que se brindan de manera sincrónica, la idea es ir retomando algunas de las temáticas, de los enfoques que se toman en cuenta en este curso. Hablamos un poquito de algunas obras literarias, ¿verdad? Con el fin de que podamos vincular la parte teórica con los textos literarios, ¿verdad? Que ese es finalmente el objetivo, que todo lo que habla desde el punto de vista teórico Mondol, ¿verdad? Toda la exposición que él hace en su ensayo, podamos vincularlo, podamos también nosotros ser capaces de visualizarlo en algunos de los textos literarios que también nos ofrece la antología. Bueno, dicho esto, pues vamos a iniciar. Nos corresponde hablar ya de las dos últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces es bastante, ¿verdad? El recorrido, sobre todo de los textos literarios que se encuentran en el último capítulo. ¿Alguno que les haya gustado muchísimo, que les haya llamado la atención? Bueno, no sé, vamos a ver en el chat. Ok, no hay ninguno de su preferencia. Bueno, saben, recuerden que este espacio es para ustedes. Pueden levantar la mano, pueden interactuar, si han presenciado otras tutorías, si hay alguna idea de otro profesor que ustedes quieran compartir acá, siempre es bienvenido. Esto es un espacio de diálogo, ¿verdad? De intercambio. Es un espacio para que ustedes expongan sus dudas. Ojalá que sea así, ¿verdad? Que sea más un diálogo y no una exposición únicamente de mi parte, porque este intercambio, ¿verdad? La interacción generalmente enriquece muchísimo, ¿verdad? Una clase y también nos aclaran mejor, ¿verdad? De alguna manera, algunas dudas que tenemos. Y lo más importante es que nos queda, ¿verdad? Nos queda un aprendizaje significativo. Bueno, hemos hecho un recorrido, ¿verdad? Desde el siglo XIX hasta ahora el siglo XXI de la literatura costarricense y relacionado con el tema de la identidad nacional, ¿verdad? Cómo eh, esta construcción de nuestra identidad nacional está vinculada de alguna manera también con todo eh, el progreso, todo el desarrollo
Es el concepto, el término adecuado, todo el desarrollo de nuestra literatura, ¿verdad? Como también la literatura ha ayudado a fortalecer o a desmitificar algunas de las ideas que se gestaron a finales del siglo XIX. Bien, en estos dos capítulos no es, por supuesto, la excepción. Siguen siendo obras críticas y cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque también conforme avanzamos en los años, en los siglos, bueno, en las décadas principalmente, nuestra sociedad se ha vuelto muchísimo más compleja. En el capítulo anterior, en capítulo 3 que era el que contenía el proyecto número 2, hablábamos de la ciudad, era como un espacio en el que se convertía de alguna manera en un enemigo, eh, ¿verdad? De los sujetos, de las subjetividades. Ahora vamos a ver nuevamente que sigue, ¿verdad? Presente el tema de la ciudad, pero ya no es un ente externo, extraño, eh, amenazante, más bien, ¿verdad? El sujeto y las subjetividades se han apropiado, ¿verdad? De este espacio y eh, lo, lo comienzan a asimilar de una manera diferente. Bueno, muy importante, primero comentar algunos anuncios, ¿verdad? Algunos recordatorios antes de entrar en materia. Recuerden que para esta semana tenemos el último proyecto, va a ser liberado, ¿verdad? Como siempre ha sido el lunes en horas de la mañana, 8 de la mañana, ya ustedes pueden eh, revisar eh, el proyecto número 3 y van a tener esta semana del 10 al 15 de noviembre para realizarlo. Ya han visto que se hace, ¿verdad? De forma rápida, son 4 o 5 preguntas relacionadas con los capítulos que allí se describen. Muy importante, eh, como lo he hecho en otras ocasiones, apelar a la honestidad. Yo sé que, que a veces en el corre-corre, que no tenemos tiempo, la carga académica, carga laboral, etcétera, eh, no podemos dedicarle tanto tiempo como quisiéramos y acudimos a algunas herramientas para ayudarnos a hacer la tarea, ¿verdad? Como es la inteligencia artificial, pero eh, es muy importante la honestidad, que de verdad usted lo haga y a partir de la comprensión de lectura, de lo que usted leyó, de lo que usted entendió, de lo que usted aprendió, porque finalmente para eso es. ¿Verdad? Ojalá no sea solo un curso como requisito, ¿verdad? Que yo sé que el requisito para continuar estudiando, ¿verdad? Dentro de la UNED, llevar un curso de esta naturaleza, sino que ojalá podamos verlo como un curso en el que podamos aprender, porque realmente es un curso muy valioso que nos permite ver a Costa Rica con otros ojos y entender el por qué somos como somos, de alguna manera, a través de estos textos literarios, a través de la literatura, a través de la exposición, ¿verdad? Y de la posición de Mondó, podemos entender mucho nuestro contexto sociohistórico, económico, ¿verdad? Y por qué tenemos una sociedad como la que tenemos. Así que al final eso es ganancia y ojalá podamos hacer esto con honestidad porque se detecta, ¿verdad? Y también es muy evidente cuando se utiliza inteligencia artificial o utilizan otras fuentes. Y bueno, lamentablemente eso incide en una calificación baja o muy mala dentro del proyecto y esto puede incidir incluso en que no les alcance, ¿verdad?, de promedio para pasar. Y es una lástima, ¿verdad? Definitivamente porque le han dedicado un cuatrimestre, es un esfuerzo, en algunos casos es dinero incluso porque no todo el mundo tiene beca, etcétera. Así que ojalá hagamos un esfuerzo, un último esfuerzo por hacerlo de la manera más honesta. Bueno, y quedo con esa invitación por acá. Este,
para que ojalá ustedes puedan plasmar en sus trabajos de verdad lo que han comprendido a partir de diferentes tutorías y a partir de diferentes, este, perdón, eh, disculpen, se me desconectó la computadora. Bueno, vamos a dar inicio ahora sí con el capítulo 4, ¿verdad? Se titula El ocaso del Estado-Nación en la literatura e identidad costarricense entre la nostalgia y el desencanto, ¿verdad? Estamos en los años 80, están pasando muchas cosas a nivel eh, mundial, por supuesto, y a nivel nacional todo esto ha incidido, ¿verdad?, de manera importante. Y este nuevo contexto, muchísimo más complejo del que veníamos eh, caminando, ¿verdad?, del que veníamos estudiando anteriormente, crea una literatura muy diversa, una literatura que ya no va a seguir una sola línea como sí pasaba, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX con el realismo, ¿verdad? Casi todos los escritores escribían, ¿verdad?, bajo una misma estética literaria prácticamente, con una visión de mundo muy similar, denunciando al unísono, ¿verdad? Las mismas injusticias, ¿verdad? En diferentes ámbitos y para diferentes personas. Pero esta década va a marcar una diversidad en la producción literaria, ¿verdad? Va a ser también un florecimiento, ¿verdad? Importante, pero lo más interesante desde mi perspectiva es que vamos a notar una gran variedad y en la variedad, por supuesto, hay riqueza. Así que esta va a ser una década en la que el autor, ¿verdad?, Mijail Mondol, nos va a proponer la división de la literatura en diferentes temáticas, ¿verdad? Porque la diversidad es enorme. Y bueno, todavía se va a volver un poquito más compleja entrado el siglo XXI, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando en estas dos últimas décadas? Bueno, aquí anoté algunos aspectos en general de qué es lo que estamos sufriendo a finales del siglo XX. Bueno, en Costa Rica hablamos de una crisis económica social, ¿verdad? Ya el Estado benefactor está en una crisis total, entran una serie de políticas neoliberales necesarias, ¿verdad?, para acudir a ciertos apoyos a nivel internacional. Esto causa, ¿verdad?, mayor endeudamiento a nivel país, a nivel político, entonces, ¿verdad?, se aumenta, ¿verdad?, esta crisis económica y social en todas las esferas de nuestro país. En el caso de Centroamérica, Suramérica, hay un retroceso de regímenes militares y surgimiento de sistemas democráticos. Recuerden que en los años 70, ¿verdad?, algunos enfrentamientos bélicos eh, en algunos países centroamericanos y esto obviamente trajo una migración importante a nuestro país, eh, pensando principalmente en Nicaragua. Como les decía, hay una imposición del modelo neoliberal necesario, ¿verdad? O casi que obligatorio en nuestra esfera política. ¿Por qué? Porque si no, eh, es una presión, ¿verdad? Una forma de presionarnos para préstamos, para inversiones que se tenían que hacer en el país. Así que cada vez, ¿verdad?, nos vamos sumergiendo más en este modelo que que va a empezar a barrer y a desaparecer, ¿verdad? Muchos de los alcances y logros sociales que se habían ganado en la primera mitad del siglo XX. Por supuesto, ¿verdad? Aparece la llamada globalización, ¿verdad? Ya no, ¿verdad?, vamos a hablar eh,
de un desarrollo nada más para Costa Rica y que, ¿verdad? De pequeñas empresas y pequeñas exportaciones, ya que hay que pensar a nivel global, ¿verdad? Abrirnos a otras fronteras y bueno, para insertarnos en esos mercados mundiales, pues tenemos que empezar a seguir, como les decía, ciertos modelos políticos. Y por supuesto, algo que marca, ¿verdad? De manera muy importante también estas dos décadas, y inicia con la década del 80, es la transformación en la tecnología, ¿verdad? Dice que es la era de la información, entonces evoluciona de manera importante, ¿verdad? La computadora, teléfonos, todos los sistemas de comunicación, ¿verdad? Evoluciona de una manera sorprendente. Hay unos documentales de Nat Geo, yo se los recomiendo, están en YouTube, sobre la década de los 80, 90, como un asunto cultural, ¿verdad? Y de aprender más y de tratar de entender mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en esta época? Yo les recomiendo que los vean. No podemos aquí verlos, bueno, primero porque son muy extensos y todo es muy interesante, como para uno cortar que ver. Y segundo, pues tiene derechos de autor, entonces no me permite, ¿verdad? Luego eh, que esta grabación quede en YouTube, ¿verdad? YouTube hay una prohibición que no nos permite transmitir en vivo ese tipo de documentales, pero se los recomiendo para que puedan entender ustedes todavía con más precisión qué está pasando en estas dos décadas. Y a partir de la comprensión de finales del siglo XX, podemos también asimilar todavía mejor lo que Mondol está tratando de explicarnos. ¿Qué sucede con la literatura, verdad? ¿Cómo incide todo este contexto dentro de la literatura? Que eso es lo que nos toca, ¿verdad? Ese es el tema que nos trae, ¿verdad? En este curso, que nos tiene que interesar o en el que tenemos que prestarle una especial atención. Bueno, no sé si tienen algún comentario con respecto a este contexto, tal vez algo que hayan visto, algo que quieran agregar. Yo me imagino que ustedes son más jóvenes, ¿verdad? Son más bien del siglo XXI. No sé si hay alguien acá eh, del siglo pasado como yo, que vivimos la década del 80, 90, en infancia y juventud, o todos son del siglo XXI, nacieron en los 2000 o finales, ya tal vez estaban muy pequeñitos a finales del siglo XX. No sé si me escuchan bien. Hola, sí, sí se escucha bien. Yo soy de los 90. Bueno, estaba ahí pequeñita y vivió los 90, ¿verdad? Yo todavía soy más, si ahí dice Nicole, 2006, y está todavía bastante jovencita. 93, si tenemos ahí que estaban pequeñitos, ya todavía, 2007, ujú, por ahí, estudiantes, tenemos la compañía de acá, del 85, David, estudiantes 2005, bueno, sí, David es el más grande de acá y tal vez pudo ver los 90 ya en su etapa de la infancia, algunos de los películas, de los avances tecnológicos, del tipo de música, etcétera. Y tal vez, ¿verdad?, de escuchar y bastante de lo que estaba pasando, ¿verdad? Caída del muro de Berlín, por ejemplo, este, se rompe esta, la Guerra Fría, ¿verdad? Ya otra vez Rusia, bueno.
la ex URSS y Estados Unidos, digamos, entablan relaciones diplomáticas, por ejemplo, eh, una época de oro, ¿verdad? Para la música también, etcétera. Bueno, como les decía, ¿verdad? Tenemos entonces una propuesta, en este caso de Mondol, de dividir la literatura por temáticas, ¿verdad? Es tal la diversidad, como les comentaba anteriormente, que em, se vuelve necesario, ¿verdad? Clasificarla, ¿verdad? Por lo particulares que son cada una de las obras. La primera temática, ¿verdad? Bueno, él habla en el cuadro 4.1, ¿verdad? Bien interesante, todas las tendencias, páginas 127, 129, por ejemplo, y una serie de grandísima de ejemplos, ¿verdad? A nivel de escritores costarricenses, de literatura que se publica en esos años y las diferentes temáticas, ¿verdad? Para que ustedes lo observen ahí. Yo voy a exponerles las que él clasifica, eh, ¿verdad? De una manera puntual en este mismo ensayo, pero él, ¿verdad? Habla de otras. Él habla en este cuadro de otras temáticas, ¿verdad? De una clasificación más minuciosa. Por ejemplo, bueno, vamos a comentar novela histórica del periodo colonial caribeño y prehispánico, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos textos y, bueno, cuáles son las particularidades. Habla en específico, ¿verdad? Novelas de conflicto social, realismo y testimonio, por ejemplo. Novela urbana, representación de los sectores urbanos marginales de la clase media costarricense. Habla de tendencias narrativas de carácter posmoderno, ¿verdad? Con novelas que rompen todo ¿verdad? Toda la estructura tradicional y se establecen como, más bien como juegos con el lector, eh, juegan con el tiempo, con la organización que va a tener la novela, ¿verdad? Y representan verdaderos retos, ¿verdad? Para los lectores para seguir, ¿verdad? Del orden y la historia, por ejemplo. Relaciones de otredad en el espacio íntimo, privado, de identidad, comunicación, violencia, por ejemplo, y soledad. Narrativa testimonial enfocada en el contexto político, cultural de la década de los 70, relaciones de género, subjetividades femeninas, masculinas. Vamos a tener, ¿verdad? Muy importante el surgimiento de textos que van a tratar el homoerotismo y la diversidad sexual, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una subjetividad que se va a empezar a visibilizar con mucha fuerza en estas décadas, así como en otras décadas, ¿verdad? Vimos cómo se alzó la voz femenina o se alzó voz afrodescendiente, pues aquí vamos a ver la visibilización, ¿verdad? De estas otras voces. Imaginarios distópicos, fantásticos y futuristas, ¿verdad? Con una importante producción de literatura de ciencia ficción que vamos a ver algunas de sus características y también de manera muy minuciosa, Mondol nos proporciona hay algunos ejemplos. Bueno, en cuanto a la temática ambientalista y patrimonial, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues una literatura que va a estar en favor, por supuesto, de proteger el ambiente y que va a ser dentro de su narrativa, ¿verdad? Dentro de la construcción del mundo narrado, pues va a denunciar todo el abuso que se ha venido dando en las últimas décadas hacia los recursos naturales, ¿verdad? Y cómo también el país, de manera eh, sin cuidado, de una forma interesada, de una forma que no le interesa, ¿verdad? Que no está pensando a nivel futuro, comienza a vender parte de nuestras áreas verdes, de nuestros parques naturales, y comienza a desproteger área importante, ¿verdad? Que nos va a identificar de alguna manera, ¿verdad? Como un país verde
en el futuro. Bueno, dice que es una respuesta a fenómenos sociales que surgen a raíz de los intereses transnacionales basados en la explotación de nuestros recursos, ¿verdad? Muchas empresas vienen y quieren invertir, compañías hoteleras en gran medida, ¿verdad? Hemos visto cómo ciertos lugares, ¿verdad? Ciertas áreas, perdón, de las costas del Pacífico se han transformado por, digo yo, ¿verdad? En mis términos, un poco la invasión de toda esta empresa hotelera. Desarrollo, sí, eh, un poco, porque entre comillas, ¿verdad? Hay fuente laboral, pero también con eso vienen otras problemáticas, ¿verdad? Dentro de lo que se denuncia acá es, por supuesto, la destrucción de nuestros bosques, de nuestros refugios de vida silvestre, de de nuestros recursos y además que lo que debería ser patrimonio, ¿verdad? A nivel país, se empieza a entregar de manera desmedida y corrupta a extranjeros. Y esta literatura es esto es lo que comienza a denunciar. También, ¿verdad? Se denuncia incapacidad del país de proteger su memoria histórica frente a la invasión de la propiedad privada. Las obras van a ser una crítica y denuncia social a la imagen publicitaria en la que se reconoce al país, ¿verdad? Como un pequeño país protector de los recursos naturales e históricos, ¿verdad? Y con mucha fuerza se comienza a vender como un país verde, como el que concentra en aquel momento el 5% de la biodiversidad a nivel mundial, pero en el fondo, ¿verdad? Bueno, primero no protegemos los bosques, hay corrupción, ¿verdad? Se les da permiso a ciertas empresas de construir sus cadenas de hoteles en playas públicas, eh, ¿verdad? De manera desmedida, provocando crisis de agua, de alguna manera prohibición, acceso a estos espacios públicos de parte de los comunes, ¿verdad? Que queremos disfrutar de esos espacios, etcétera. Dos son los ejemplos que se mencionan, que son muy famosos. No sé, ¿verdad? Si alguno de ustedes llegó a leerlo en el colegio. La loca de Gandoca estuvo como parte de una lectura, ¿verdad? En noveno año y lo mismo Única mirando al mar. Única mirando al mar todavía se conserva y dentro de las posibles lecturas que se pueden hacer en el colegio. En La loca de Gandoca se denuncia, ¿verdad? El personaje eh, que es un personaje femenino, ella denuncia cómo se está empezando a privatizar parte del refugio de Gandoca Manzanillo. Entonces la obra, ¿verdad? Se vuelve en un quehacer odiseico, ¿verdad? Por parte de la protagonista de ir y venir a instituciones públicas para poner denuncias, para decir qué es lo que está pasando, al punto que, ¿verdad? Ya después no la quieren ni recibir porque se vuelve en términos coloquiales, en una vieja majadera y bueno, en una vieja loca, ¿verdad? Porque ella está denunciando cómo están destruyendo este refugio. De manera paralela, eh, se cuenta, ¿verdad? También una historia personal de esta mujer su historia, ¿verdad? Con un hombre que es alcohólico, etcétera. Y en Única mirando al mar se denuncia cómo eh, nos hemos vuelto incapaces de manejar la basura, ¿verdad? Llegamos a un momento en que se colapsa porque no hay, eh, ¿verdad? No hay eh, nada, ¿verdad? No hay una directriz, no hay una institución, no hay un organismo, no hay un reglamento, no hay jurisdicción de nada de cómo se debe manejar la basura. Así que toda se amontonaba, sí, y se tiraba en un lugar que se llama Río Azul y no había ningún tratamiento. Eh, la obra, ¿verdad? De manera paralela denuncia otros aspectos bien interesantes, ¿verdad? Como también
la sociedad se ha vuelto un extremo consumista en el sentido de que desecha cosas que todavía sirven. Paralelo a esto y derivado de este tema, de cómo hay gente que puede vivir, ¿verdad? Si nosotros desechamos algo que todavía sirve, significa que hay alguien todavía que lo puede aprovechar y esto es lo que pasa con la gente que vive en Río Azul. Y también habla de una sociedad que desecha también a ciertos seres humanos, ¿verdad? Que componen nuestra sociedad como tal. Entonces, estas dos obras son un ejemplo de esa temática ambientalista, además de tocar, ¿verdad? Y de denunciar toda la contaminación o cómo la corrupción ha tomado ciertos espacios que son de todos, ¿verdad? También denuncia otras situaciones, eh, subjetividades que atraviesa el ser humano dentro de esta sociedad consumista, dentro de una sociedad también con una serie de valores ambiguos, ¿verdad? Eh, y una sociedad que también nos desecha, ¿verdad? Nos desecha eh, en cuanto mm, ya no nos encuentra ninguna valía, ¿verdad? No nos encuentra ninguna posición dentro de este pequeño mundo social. La otra temática, ¿verdad? Que tenemos acá, perdón, es la novela urbana, ¿verdad? Que también se mencionaba en este cuadrito. ¿Qué es lo que va a eh, reflejar, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? Esta novela urbana refleja la informalidad económica, por ejemplo, ¿verdad? Empezamos a ver en San José, en la Avenida Central, por ejemplo, un montón de negocios de chinamitos informales que dado un momento la municipalidad, ¿verdad? Desalojó, pero es una informalidad económica, ¿verdad? Empezamos a ver en esta década de manera muy fuerte, a finales de los 80, de los 90, por ejemplo, cómo la gente iba a vender cosas, ¿verdad? A la calle y vendía manguitos y vendía palomitas y vendía sandalias y venden ropa y tienen todo. Bueno, ya ahora la municipalidad trató de ordenar un poco esto, pero es una literatura que va a reflejar, ¿verdad? Esta informalidad económica. Eso por ponerles un ejemplo, era lo que les acaba de comentar. También se va a centrar en el personaje Lumpen, citadino, ¿verdad? El personaje de clase baja, entre comillas, ¿verdad? Podríamos pensar en personaje, ¿verdad? Que no está integrado a un sistema regular, ¿verdad? Salarial, sino que tiene que sobrevivir de alguna manera, ¿verdad? En esta sociedad que se ha vuelto exigente con los requisitos laborales, pero también no proporciona, ¿verdad? Oportunidades para una población, para la población que no los tiene, ¿verdad? Entonces, esta población que no cumple los requisitos se tienen que eh, ver, ¿verdad? O hacer de tripas chorizo para poder sobrevivir, ¿verdad? Entra en un estado de sobrevivencia. Y tenemos, ¿verdad? La aparición de este personaje, ¿verdad? Que de alguna manera generalmente trabaja de manera informal. Eh, También va a incluir pequeños traficantes de droga, ¿verdad? Ese personaje, hablando un poco de los dorados, por ejemplo, la prostitución o también, ¿verdad? Vamos a tener como personaje el mendigo, representación de clases sociales vinculadas con el poder político o pertenecientes a la clase media en decadencia. ¿Verdad? La representación de estas clases sociales vinculadas al poder político, principalmente para denunciar la corrupción, ¿verdad? No vista como de una manera positiva, sino que entre más cercano al poder, pues obviamente más influencia y más corrupción en el sistema. También, ¿verdad? Tenemos que es una novelística que va a presentar una sociedad
desde una perspectiva totalmente decadente y desencantada, ¿verdad? Por eso hablamos desde en esta literatura, ¿verdad? Sobre la nostalgia y el desencanto, ¿verdad? Nostalgia de un tiempo, ¿verdad? Que fue mejor, ¿verdad? Un pasado eh, de grandes triunfos, ¿verdad? Y sobre todo triunfos sociales, pero que no supimos cómo manejar, ¿verdad? Todos esos alcances que fueron maravillosos, que son maravillosos, ¿verdad? Uno como el alcance de la Caja del Seguro Social y cómo este triunfo este logro lo hemos dejado perder. Entonces también hay un desencanto, ¿verdad?, sobre esta sociedad que va cada vez más en decadencia porque se ha involucrado más en actos corruptos, porque no se ha manejado bien a nivel político, económico y a nivel social, ¿verdad? En general, no se ha manejado bien todo lo que tenemos o lo que teníamos socialmente. Es un periodo donde hay una pérdida de credibilidad, ¿verdad? En el Estado benefactor, totalmente, ¿verdad? Ya, como les decía, todos aquellos logros quedan en el pasado y se mira de alguna manera este, con mucha nostalgia. Y da un paso a una sociedad que se debate entre la pérdida de sus referentes institucionales, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Todas las instituciones que se crean entre los años 40 50, ya hay una pérdida de fe, hay una degradación social, la enajenación tecnológica, corrupción política y el desencanto de proyectos ideológicos y sociales. Ya vamos a ver, esta es una literatura que va a evidenciar todo este tipo de temáticas, ¿verdad? Y todo este tipo de malestares. Asimismo, ¿verdad? Es una narrativa que se va a caracterizar por algo que llaman acá, sobre todo Ana Cristina Flores, un relativismo moral, porque va a evidenciar trastornos psicológicos, el sentido de nostalgia, conflictos familiares. Por ejemplo, la moral ya va a partir mucho de la visión que va a tener cada personaje eh, desde la posición en la que está el personaje, ¿verdad? Por ejemplo, en los dorados, ahorita aquí es el ejemplo que tengo claro, el personaje Chalo, mira, que se involucra en el mundo de las drogas y demás, pues bueno, la moral va para este personaje o para este tipo de personajes que ahora abundan en la ciudad, ¿verdad? En este nuevo contexto costarricense, van a ver y a medir y a valorar la realidad a partir de su misma, de su propia vivencia, ¿verdad? Y no serán los mismos valores de alguien que tiene posibilidades económicas diferentes, ¿verdad? Cada quien desde su posición, desde su visión de mundo, ¿verdad? Va a valorar estas reglas morales. Y como una notita, recordemos que en los 60, 70, es decir, ¿verdad? En las décadas anteriores, la ciudad, como les decía al inicio, es una amenaza, ¿verdad? Porque destruye vínculos afectivos y de otredad, ¿verdad? Con otros sujetos. Pero en los 80, ¿verdad? Esto es importante, continuamos, ¿verdad? Siempre historias, una narrativa, ¿verdad? Principalmente, que es en lo que se concentra, ¿verdad? Eh, el curso, eh, ubicada en espacios citadinos, pero dice que ahora va a ser percibida, ¿verdad? Como un elemento que es parte de la identidad y de la interioridad, de la subjetividad del personaje. Forma parte de esa conciencia, de la experiencia vivencial de los protagonistas, ¿verdad? Ya no es un algo, ¿verdad? Que me aleja, que me hace sentir solo, no, no, ¿verdad? Sino que es parte ahora de un modus vivendi, ¿verdad? Ya es parte de mí.
y como es parte de mí, ¿verdad? Ahora hay una nueva forma de ver el mundo y como les decía, hay una nueva forma de cómo yo me inserto, cómo camino dentro de la sociedad. Esto es bien interesante porque este fenómeno, ¿verdad? De empezar a hablar de las ciudades y bueno, cómo la ciudad se va transformando, no es un fenómeno costarricense. Esto es algo que pasa en la literatura latinoamericana en general, ¿verdad? En otras latitudes, ¿verdad? Donde todavía las ciudades son más monstruosas, ¿verdad? Costa Rica es un país lindo, hermoso, yo lo quiero mucho, pero es muy chiquitito, ¿verdad? Muy chiquitito, ¿verdad? Y bueno, tenemos San José, que es una ciudad interesante, pero eh, esto, ¿verdad? De cómo evoluciona en otras latitudes, pensando, por ejemplo, en Brasil, pensando, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Colombia, ¿verdad? Que son, Bogotá es una ciudad enorme, Santiago, por ejemplo, son ciudades, ¿verdad? Complejas y donde esto, ¿verdad? Esta interacción del ser humano en este espacio, ¿verdad? Se vuelve todavía más complejo. Entonces, en Costa Rica, esto es un ejemplo, ¿verdad? Como en pequeñito, esto como un comentario particular para que no pensemos, ¿verdad? No nos quedemos con la idea, creo yo, ¿verdad? Pienso de que es un fenómeno que solo se dio en Costa Rica, no se da, ¿verdad? A lo largo de todo Latinoamérica. Y todavía se vuelve más interesante porque entonces es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global, ¿verdad? Probablemente. Entonces ocurre también en otras latitudes, ¿verdad? En ámbitos de literatura inglesa, ¿verdad? En ámbitos de literatura europea, ¿verdad? Por ejemplo. Hay algo, ¿verdad? Hay una transformación en el medio en el que el ser humano se está desarrollando. Y bueno, este espacio es definitivamente la ciudad, decía Mondón. Él comentaba, ¿verdad? Y citaba a otros autores que esto era un verdadero laberinto donde el ser humano se perdía, ¿verdad? Era la idea de los años 70, 60, 70. Bueno, ya en los 80 nos hemos insertado a este laberinto, nos hemos acostumbrado y lo hemos hecho parte de dentro de nuestro modus vivendi. Nos hemos apropiado también de todos estos espacios, de todos estos recovecos. Y por supuesto han surgido ciertos personajes muy característicos de estos espacios. Un ejemplo, ¿verdad? Que les voy a compartir en este caso sobre este tipo de novela es Los Dorados de Sergio Muñoz, ¿verdad? Está publicada en los años 90 aproximadamente. El capítulo, ¿verdad? No lo tenemos completo. Yo les recomiendo que la lean. Es una novela interesante y muy divertida, ¿verdad? También reproduce un lenguaje muy coloquial y bueno, en algunos casos yo me sentí muy familiarizada por la zona en la que yo crecí, ¿verdad? Que en realidad veía algunos sujetos muy similares a los personajes de esta novela. ¿Verdad? El capítulo dice que va a reflejar lenguajes sociales que utilizan los distintos personajes del lumpen marginal, ¿verdad? Como son drogadictos, traficantes de drogas o estos vendedores informales, etcétera. Y el lumpen es, digamos, lo más bajo, hablando de lo más bajo, ¿verdad? A nivel social. Este personaje lumpen y el espacio marginal se conforma a partir del lenguaje. El lenguaje va a recrear eh, estos espacios. Pues va a funcionar de alguna manera como un código de comunicación para relacionarse con los miembros de su mismo grupo, ¿verdad? Al tiempo que reproduce un lenguaje que, por supuesto, no está avalado por la formalidad. Entonces, en mi época, ¿verdad? De niñez y juventud, a esto les decían, como pachucos, ¿verdad? Como pachuquillos. eh, Ahora no sé, ¿verdad? ¿Cuál será como un concepto, ¿verdad? Cotidiano, coloquial, mejor dicho, con el que se le llaman a estos sujetos. Pero muy importante, ¿verdad? El lenguaje que utilizan
entre ellos como parte de un código que forman parte de un mismo grupo social, ¿verdad? Y que de alguna manera entonces les va a permitir insertarse y poder movilizarse dentro de este nuevo mundo, ¿verdad? Que en este caso es un mundo de pequeños o pequeños traficantes, como lo es este Chalo, ¿verdad? Que comiencen a inmiscuirse, ¿verdad? Con algunos grupos de este tipo. Y bueno, ahí aquí vemos, ¿verdad? Un poquito de lo que hablábamos de las características anteriores. Nos podemos aquí este, devolver, ¿verdad? Vamos a hablar ahí un poquito de ese relativismo moral, pero también va a reflejar esa informalidad económica, ¿verdad? De ese pequeño traficante. Y también es una sociedad que está en decadencia, ¿verdad? Una sociedad tomada, en este caso, por ya no indigentes por, por falta de dinero, sino son indigentes porque son drogadictos, ¿verdad? Por ejemplo. También en esta novela, ¿verdad? Habla doña Ana Cristina Flores, que es evidente ese relativismo, ¿verdad? Y que a su vez es un relativismo que se vincula con la nostalgia, ¿verdad? Y con el desarraigo social. Bueno, y aquí yo les traslado la explicación que ella nos brinda, ¿verdad? Dice relativismo porque son opiniones morales éticas sin importar de quién, cómo, cuándo y dónde se expresen. Tienen un mismo nivel de importancia de valoración, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Quién las diga. Así que ninguna opinión no es ni mala ni buena. Y además también yo les decía, ¿verdad? Podríamos agregar ahí que va a partir desde la visión, ¿verdad? Desde la condición de mundo que tengan estos personajes. No existe en este mundo un referente de valores, ¿verdad? Hay unos valores, ¿verdad? Unas reglas en particular. Y se relaciona como con la nostalgia. En tanto los personajes se encuentran desvinculados de estas normas, ¿verdad? Como se ve en Chalo, ¿verdad? Con el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Que es un joven que no respeta, ¿verdad? Las normas que hay dentro de la institución, bueno, y simplemente decide irse, ¿verdad? Y madrear al director y al medio mundo y no seguir insertado en el sistema, ¿verdad? Por ejemplo. Bien, ¿algún comentario acá? Bueno, vamos a seguir. El otro temita que tenemos es el desencanto, memoria y nostalgia. Acá el texto particularmente nos habla de dos novelas, ¿verdad? De Cruz de Olvido y de Los Peor de Fernando Contreras, ¿verdad? También Única Mirando al Mar es de Fernando Contreras. Bueno, ¿qué es lo que nos va a presentar esta narrativa, por ejemplo? Los textos literarios, ¿verdad? Van a presentar una visión fracasada, violenta y conflictiva, ¿verdad? Todavía mayor, aún más, con el pasado familiar, la historia y la identidad nacional, ¿verdad? El pasado familiar no propiamente de la familia de cada quien, sino el pasado familiar a nivel país, ¿verdad? Con aquel antecedente, aquella Costa Rica, ¿verdad? Idílica que nos pintaban a finales del siglo XIX. ¿Verdad? Va a surgir, ¿verdad? En esta tendencia vamos a tener otro tipo de discursos, por lo que el realismo urbano, ¿verdad? La literatura fantástica, por ejemplo, la novela policíaca, van a adquirir un nivel estético, un valor diferente a nivel de importancia. Y las estrategias que se van a emplear van a derivar, dice, de la deformación grotesca. Entonces vamos a tener imágenes muy grotescas. Algunas, por ejemplo, en Los Peor se comparte un poquito con imágenes grotescas de Única Mirando al Mar. La representación carnavalesca, ¿verdad? Eh, no es, esto de la representación carnavalesca, no es que se presenten carnavales, ¿verdad? Como los de Limón o Punta Arenas,
Esto se refiere más bien a sí, es una técnica literaria que ironiza, ¿verdad? Hace burla de ciertas instituciones eh, que hasta el momento se han considerado respetables. Entonces, presentan ciertas instituciones, qué sé yo, una institución política, religiosa, ¿verdad? Y hay cierta burla, ¿verdad? Cierta deformación de cómo se presenta, ¿verdad? Esta institución. El fluir de la conciencia, ¿verdad? La parodia vinculada con esta presentación carnavalesca, ¿verdad? Gran presencia de la ironía, ¿verdad? Y el uso de elementos fantásticos, por supuesto. En el caso en el caso de los peor, por ejemplo, un elemento fantástico de alguna manera es la presencia de un personaje que solo tiene un ojo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Si una persona con un solo ojo, ¿verdad? Podría como sobrevivir, ¿verdad? Tanto tiempo como Polifemo, que es uno de los personajes centrales acá. Eh, con respecto a esta novela, a estas dos novelas, el autor, ¿verdad? A grandes rasgos nos habla de estos aspectos, ¿verdad? Y bueno, yo se los anoté acá. También ustedes tienen un cuadro allí, el cuadro punto 2, por ejemplo, que se menciona estas visiones de los peor. Y bueno, también ahí se comenta un poquito más sobre Cruz de Olvido. En el caso de los peor, ¿verdad? Dice Mondol que un aspecto en el que es importante hacer énfasis es que se presentan tres visiones sobre San José, principalmente sobre la ciudad de San José. Primero, ¿verdad? Una visión nostálgica. Recuerden que estamos hablando de una literatura entre el desencanto y la nostalgia. Hay una visión mítico-simbólica y una visión real o contemporánea. Esta visión nostálgica, ¿verdad? Es ese recuerdo de aquella Costa Rica con aquellos edificios tal, ¿verdad? Que con el tiempo se fueron destruyendo, ¿verdad? Y hay un personaje, particularmente habla de que es un personaje ciego, que es el que presenta esta visión, ¿verdad? Él ya no tiene mucho tiempo de estar ciego, ya de lo que él habla es de lo que está en su memoria únicamente y él recuerda un San José, ¿verdad? Pero el San José de su presente es totalmente diferente. Sin embargo, hay una añoranza, ¿verdad? Y hay una nota de nostalgia cuando él habla o trata de dibujar aquel San José en el que él creció. Después también tenemos una visión mítico-simbólica, ¿verdad? Que también está dada por uno de los personajes principales, que en este caso es un monje, ¿verdad? En él es donde está esta visión carnavalesca, ¿verdad? Esta parodia hacia ciertas instituciones. ¿Y qué es lo que él ve, ¿verdad? En este San José, la comparación de algunos monumentos, de algunos edificios con algunos mitos, ¿verdad? Algunas representaciones simbólicas de un pasado, ¿verdad? Mejor. Y la tenemos la visión real o contemporánea, que es de este sujeto, ¿verdad? Este personaje Polifemo, que él lo que ve, ¿verdad? Realmente es la San José tal cual. Los peor, ¿verdad? Es un título bastante simbólico porque habla de una clase eh, que está de alguna manera al margen, ¿verdad? De nuestra sociedad. Eh, Habla de prostitutas, de indigentes o mendigos, eh, ¿verdad? De la gente que sale en las noches, ¿verdad? De raterillos, por ejemplo. Em, Esos son los que componen esta sociedad de los peores, ¿verdad? De esos, son esos sujetos que de alguna manera se omiten, ¿verdad? Dentro de la sociedad, que a veces eh, quizás se quisiera que no estén, pero están, ¿verdad? Y tenemos
y son parte, ¿verdad?, de una composición social, ¿verdad? Y son el resultado también de una serie de procesos que se han venido dando a nivel político, histórico, económico y social, ¿verdad? Y hay, ¿verdad?, un personaje, la que es el resultado de todos esos procesos y ahí están, ¿verdad? Y son esos que queremos mantener al margen, pero están, y que algunas veces incluso, ¿verdad? Gente piensa, ¿verdad? Porque yo les escucho, ojalá desaparezcan esos delincuentes tales. Yo, ¿verdad? No sé, por mí los desaparecería a todos. Y bueno, cuando nosotros nos ponemos a pensar ¿verdad?, con un poquito de reflexión y profundidad, bueno, es que esas personas están ahí por algo que socialmente no hemos hecho como sociedad en general, ¿verdad? Son el producto de, de una serie de decisiones que se han tomado incluso a nivel país, ¿verdad? Bueno, eso lo dejamos para otro momento, ¿verdad? De esas reflexiones personales. El Cruz de Olvido de Carlos Cortés, ¿verdad? Iba a presentar una imagen totalmente desencantada, ridícula y crítica de la ciudad y de la identidad costarricense, ¿verdad? Nos va a presentar un laberinto, dice él, de la ciudad, dice un laberinto e inframundo de la ciudad capitalina que se esconde tras el mito de la Costa Rica pacífica, democrática y de la excepcionalidad centroamericana, ¿verdad? Entonces el texto va a ser muy fuerte, ¿verdad? Con respecto a esa imagen idílica que tenemos de Costa Rica y nos va a contraponer, ¿verdad? Con lo que realmente, ¿verdad? Está sucediendo y vivimos los costarricenses todos los días, que lejos de ser un país de paz, ¿verdad? Aunque somos país sin ejército, pero bueno, igual, ¿verdad? Hay violencia, hay persecución, que somos eh, muy menos criminalidad, ¿verdad? A nivel centroamericano, ¿verdad? Él va a desmitificar todas esas ideas, ¿verdad? Por eso dice, inframundo de la ciudad capitalina que se esconde tras el mito, ¿verdad? De una pacífica, de una Costa Rica pacífica, democrática, y que se cree todavía, ¿verdad? En la construcción social o en el imaginario, ¿verdad?, de muchos costarricenses, de que somos una excepción de todo Centroamérica, que aquí estamos mejor que muchos países, ciertamente en algunas áreas, pero igual, ¿verdad? Tenemos una serie de situaciones a nivel de muchos conflictos que todavía, ¿verdad? Nos falta mucho por hilar, por resolver y que también están trayendo y están produciendo, ¿verdad?, el surgimiento de problemáticas muy graves, ¿verdad?, a nivel país. Otra temática, ¿verdad?, que tenemos, llevamos tres, ¿verdad?, vamos a repasar. Hablamos de, no cuatro, perdón, llevamos temática ambientalista y patrimonial, novela urbana, desencanto, memoria y nostalgia y desmitificación del pasado, ¿verdad? A partir de la novela histórica, ¿verdad? Esta es otra línea de literatura que se va a generar a partir de los años 80, 90, ¿verdad? Es bien interesante porque se va a presentar en estos textos literarios la la reescritura, ¿verdad?, de la historia desde la visión, por ejemplo, de los vencidos, de los oprimidos, ¿verdad?, de la historia, ¿verdad?, no contada, podríamos verlo así. Entonces, pero sigue siendo literatura, ¿verdad? Sigue siendo una posición literaria, ¿verdad? Entonces sigue siendo ficción, sigue siendo invención, ¿verdad? Una posición crítica de parte de un autor, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué es lo que va a pasar con la novela histórica, ¿verdad? Va a presentar una interpretación crítica, ¿verdad?, del pasado,
En el caso, por ejemplo, de Asalto al Paraíso de Tatiana Lobo, tenemos la reescritura, ¿verdad? De la sublevación del pueblo de Pauru Pérez Vere, se me fue, bueno, en Talamanca, cómo ellos se rebelan, ¿verdad? Y se va a contar la historia eh, los, desde los vencidos, ¿verdad? Desde este pueblo, ¿verdad? No se va a contar desde la versión histórica, ¿verdad? Que fueron invadidos y bueno, y aceptaron, ¿verdad? Toda la imposición de parte de los colonos de aquella época. Más bien se va a narrar, ¿verdad? Toda la rebelión y todos los alzamientos que tuvieron los grupos indígenas, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? Sin embargo, es una visión, ¿verdad? Es una interpretación de lo que pudo haber pasado. Centra su mirada hacia ciertos acontecimientos históricos que son marginalizados por parte de un discurso oficial, ¿verdad? El discurso oficial generalmente creado obviamente por intereses políticos o de una visión histórica en particular. Eh, Se le llama también género híbrido porque mezcla hechos que sucedieron realmente, ¿verdad? Y documentos históricos que atestiguan, ¿verdad? Sobre este enfrentamiento entre indígenas y españoles, pero hay también una parte ficcional, ¿verdad? Que es, ¿verdad? La presencia de otros personajes, la forma tal vez en cómo se narra, en algunos hechos cómo se pudieron haber dado. Y obviamente esta trama está narrada desde la perspectiva del autor. Esta es una novela, por ejemplo, eh, que cuestiona, ¿verdad? Muy importante, la versión oficial desde la cual se han interpretado ciertos acontecimientos sociales y culturales. Y por supuesto esto da pie, ¿verdad? Permite a que se recupere la memoria histórica, que reflexionemos, a que le demos una mirada distinta a cómo pudieron haber ocurrido los hechos, ¿verdad? Lo cual, ¿verdad? Y muchas veces dice, ha sido olvidada, marginalizada por nuestra sociedad o todavía incluso es desconocida, ¿verdad? Por nuestra sociedad costarricense, que es aún peor. En el caso de Limón Blues, va a narrar eh, cómo se dio, ¿verdad? La población, ¿verdad? Cómo se fue generando, ¿verdad? Todo el poblamiento en la provincia de Limón a partir de las migraciones de afrodescendientes a este lugar del Atlántico. Y también, ¿verdad? Van a aparecer personajes históricos, hay una parte que corresponde, ¿verdad? A la historia oficial, pero hay otra, ¿verdad? Que por supuesto se va a ficcionalizar. Y tenemos también esta versión, ¿verdad? En este caso de José León Sánchez, también de Tenochtitlán. Bueno, en este caso, esta es una historia que tiene que ver ya no con nuestra historia oficial, sino con la historia mexicana, ¿verdad? Particularmente. Bueno, esos son algunos ejemplos, pero por supuesto hay más, ¿verdad? Novelas de este tipo que nos van a contar desde la visión, desde la ficcionalidad, cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Bueno, y habla de nueva novela histórica. El fin es, por supuesto, de alguna manera, traer a reflexión cómo pudieron haber sido los hechos en el pasado, ¿verdad? Y algunos hechos que nos marcan dentro de nuestro contexto costarricense. La otra temática que tenemos es nostalgia, migración, relato testimonial. Para este caso tenemos el ejemplo del monólogo El Nica, por ejemplo, y bueno, tenemos otro cuentito que se llama Recuerda Cosas Nuevas de Alfonso Chase, ¿verdad? Ahora vamos en este caso particular, ¿verdad? Vamos a, a detenernos un poco en este cuento, ¿verdad? Así como lo hace Mondón. Sabemos, ¿verdad?, que estamos también dentro de un contexto donde hemos recibido una migración bastante importante, principalmente del pueblo nicaragüense.
Entonces, a propósito de esa migración surge, ¿verdad? De literatura, surge textos que van a, a narrar, nos van a contar, nos van a hacer reflexionar sobre cómo fue ese proceso de migrar, de trasladarse ¿verdad? De un lugar a otro, valga la redundancia, y también, ¿verdad? El proceso de adaptación, de aceptación, ¿verdad? De parte de la nueva cultura en la que se encuentra. Hay una necesidad, ¿verdad? Dice de reconstruir por medio de la literatura esta memoria de aquellas décadas del 70-80 en las que se dan luchas, ¿verdad? De algunos ideales revolucionarios en algunas otras latitudes, ¿verdad? En nuestro contexto, la temática de migración va a tener mucha importancia. Hay varios textos que van a tratar sobre esta temática. Es un fenómeno que vamos a enfrentar, como les decía, a partir de todos los encuentros o tensiones político-militares que se dan en Centroamérica. No solo migran, ¿verdad? Nicaragüenses, también tenemos salvadoreños, ¿verdad? Un grupo de migrantes salvadoreños bastante importante. Recordemos que el contexto de pobreza, ¿verdad? Les anoto acá, incertidumbre, violencia, exilio político, va a provocar migración en todo momento, ¿verdad? Hoy tenemos un flujo migratorio, por ejemplo, de Venezuela, ¿verdad? De los hermanos venezolanos por situaciones, ¿verdad? A nivel político eh, y de pobreza y demás que están viviendo en este lugar. Y bueno, y así hemos tenido de otros lugares. Pero por decir algo, ¿verdad? No sé de dónde ustedes me acompañan hoy, pero ¿verdad? En los últimos 3 años, ¿verdad? He visto la indigencia fuerte, ¿verdad? Y dolorosa de familias venezolanas, ¿verdad? Que se estacionan en la calle, están ahí en los semáforos vendiendo, recogiendo dinero y no son, digamos, solo el padre, solo la madre, sino que es toda la familia completa, ¿verdad? Que están ahí en una esquina solicitando ayuda, ¿verdad? En estas condiciones de indigencia. Lo cual a mí esto me toca, ¿verdad? Muy, muy fuertemente el alma, porque, pues, ¿quién quiere irse de su país? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere irse de la comunidad de donde está? Nadie, ¿verdad? Pero a veces no, ¿verdad? Estas personas tienen que desarraigarse, ¿verdad? De su país, porque ya no, ya la situación en su contexto es insoportable, ¿verdad? Ya no hay alguna forma en la que ellos puedan, ¿verdad? Surgir o sobrevivir o salir adelante. Entonces, son situaciones extremas, ¿verdad? Que los obliga de alguna manera a migrar y a pasar por todas estas situaciones, ¿verdad? Porque vienen de a pie, ¿verdad? Desde la selva del Darién, ¿verdad? Con todos los peligros y asaltos y abusos que pueden encontrarse ahí en el camino hasta acá. Es un recorrido que han hecho muy extenso, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? En todo esto que mencionamos acá, ¿verdad? Ese contexto de incertidumbre, violencia, exilio, ¿verdad? De hambre que los obliga a tener que salir a buscar una mejor condición y son núcleos completos de familia, ¿verdad? De familias completas, ¿verdad? Y chiquitos pequeños, ¿verdad? Que todavía eso es lo más fuerte. Y bueno, esta literatura, particularmente los ejemplos que vamos a ver, bueno, el monólogo en Mija, que ustedes pueden ver la entrevista que le hacen a César Meléndez y en este capítulo de televisión, que está el link en las orientaciones académicas, pues hay algunos fragmentos. Ya César Meléndez, pues falleció, su esposa ha seguido el legado y ella tiene una versión que se llama La Nica, ¿verdad? Que es una versión en femenino, de alguna manera, de este monólogo que fue muy, muy aclamado, ¿verdad? Muy, muy bien recibido
en la época en la que César Meléndez pues lo estuvo presentando y y también, ¿verdad? Que en el que él estuvo vivo, por supuesto. Como consecuencias ideológicas se ve la otredad de forma negativa y a veces estereotipada, ¿verdad? Siempre entre nosotros, entre los propios, siempre hay gente que menosprecia, ¿verdad? A esta otredad migrante, que habla se expresa de ellos como ladrones, como invasores, como vagabundos, como que quieren mantenerse, ¿verdad? De todo. Y no pensamos, ¿verdad? Como les decía, en que primero nadie quiere irse de su país, por lo menos yo no quiero eh, irme así porque sí, ¿verdad? En realidad, de aquí tengo mi trabajo, tengo mi familia, me siento cómoda y yo ojalá, ¿verdad? No tuviera que irme nunca, ¿verdad? No verme obligada por una persecución política, ¿verdad? Eso debe ser lo más triste por una guerra, ¿verdad? En otras partes del mundo. Pero acá, principalmente hablando de este caso también de Venezuela, ¿verdad? Que podríamos compararlo en su época con los nicaragüenses, salvadoreños, que también se tuvieron que trasladar a otras Estados Unidos, a México, a Guatemala, bueno, y un lugar de destino también fue Costa Rica, es porque había una situación política muy compleja, ¿verdad? Que los estaba este, matando de hambre, ¿verdad? En otros términos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una población, ¿verdad? Volviendo a lo que les estaba diciendo al inicio, que los desprecia, ¿verdad? Y que no se pone a reflexionar qué es lo que los ha obligado a migrar, ¿verdad? En el caso de recordar cosas nuevas, es un cuento que nos invita a colocarnos en los zapatos del otro, ¿verdad? Y lo mismo con este monólogo en Nica, ¿verdad? Si tienen oportunidad de ver luego la Nica, pues yo se las recomiendo, ¿verdad? De este tipo de, bueno, obras de teatro, de literatura, etcétera, nos sensibiliza bastante. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Porque sí, nos falta todavía bastante. Bueno, en el caso de nostalgia, migración y relato testimonial, ¿verdad? Tenemos este ejemplo de recordar cosas nuevas de Alfonso Chase. Bien, en esta obra les hablaba yo ahora del término desarraigo, ¿verdad? Se presenta esa situación que literalmente, ¿verdad? El migrante se tiene que arrancar, ¿verdad? De su tierra, tiene que renunciar a que quizás pueda volver, porque hay una situación política que se lo impide, ¿verdad? Quizás se muestra una situación de soledad, muchos se vienen solos, eh, ¿verdad? Hay algunos que migran con la familia, pero hay unos que se vienen primero solos para, ¿verdad? De abrir campo y después vienen el resto de los familiares. Soledad, explotación laboral, por supuesto, porque muchos vienen indocumentados, ¿verdad? Estamos hablando principalmente del caso de los nicaragüenses, que es el caso que se retoma en este cuento. Y por supuesto hay un rechazo social, ¿verdad? Hay una burla, un irrespeto, ¿verdad? Hacia esta otredad. Como les decía, hay de alguna manera, una insensibilidad de ponernos en los zapatos de aquellos y no entender cuáles son las razones de por qué una persona migra. Eh, Son muchas y todas son muy tristes, ¿verdad? Son muy fuertes y no es porque necesariamente las personas quieren. La carta que escribe Lidia, ¿verdad? A una paisana suya, es un recurso, ¿verdad? De verosimilitud y referencialidad. Habíamos hablado de estos conceptos en el primer capítulo, verosímil, que se parece, ¿verdad? A la verdad. Bueno, referencialidad cuando a partir del lenguaje, ¿verdad? Se hace mención de algún elemento a nivel contextual, ¿verdad? Y esto lo vuelve más creíble. Esto le va a permitir al lector, ¿verdad? Más el recurso de la, de la copia, ¿verdad? De la ortografía, ¿verdad? Parece que nosotros estamos ahí escuchando a Lidia leer,
rasgos que van a caracterizar, nos permite, perdón, adentrarnos en la visión de mundo de este personaje, ¿verdad? Entonces nos permite entender cuál es su clase social, cuál es cuál es su visión de mundo, qué es lo que le pasa a este personaje dentro de esta vivencia, ¿verdad? Que está teniendo en este país. Les decía, ¿verdad? Nos permite sentir desde los zapatos, ¿verdad? De esta mujer, esa otredad, ¿verdad? Que se presenta como migrante nicaragüense. Otras temáticas, por ejemplo, que aborda el cuento son el desarraigo y la soledad. Bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, eh, ¿por qué? Porque Lidia habla que todos, la mayor parte de sus familias están allá en Nicaragua, ¿verdad? Está en un país desconocido, ella no conoce a casi nadie, se va para el Parque La Merced, dice, ¿verdad? A sentarse ahí a ver a quienes ve y narra, ¿verdad? Ella extraña su patria, narra estar, ¿verdad? Con sus familiares. Para sentirse un poquito en su patria, por eso va al Parque La Merced, ¿verdad? Porque ahí se reúnen, ¿verdad? Es un punto de reunión entre algunos de sus coterráneos. El título, ¿verdad? Nos lo explica, alude a esta nostalgia, recordar, ¿verdad? Al mismo tiempo que al desarraigo cuando propone que se recuerde cosas nuevas, ¿verdad? Ya ahora ha empezado una nueva etapa y ella habla que probablemente ya no va a volver, ¿verdad? Que ella no se ve otra vez en aquel país, ¿verdad? Eh, con un estado bélico, ¿verdad? Prácticamente. Cuando la protagonista acepta vivir su presente en Costa Rica, va a vivir de lo nuevo que, ¿verdad? Que le depara esta patria, no le queda como otra opción. Bueno, ahí con respecto a esta temática, ¿verdad? De nostalgia. Bien, estas son cinco temáticas que se mencionan de manera muy específica y además que también, ¿verdad? Nos proveen, ¿verdad? De algunos ejemplos de los textos que vienen acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a seguir. El capítulo cierra, ¿verdad? Con un apartadito que se llama Rasgos postmodernos en la literatura costarricense. Eh, ¿Verdad? Y menciona 5 rasgos, ¿verdad? Que están ahí en la página 143 y 144. ¿Verdad? Y de este texto nos coloca de ejemplo el cuento Anonimatic, ¿verdad? Del que vamos a hablar un poquito también. Dice que la literatura es un medio donde el lector va a experimentar múltiples posibilidades de interpretación y ambigüedad. La obra se convierte en un juego, ¿verdad? Y el lector puede presentar, ¿verdad? Su propia interpretación a partir de los diferentes juegos que le posibilita la obra, ¿verdad? Ya esta literatura, ¿verdad? La vamos a ver casi que a finales, principios del siglo XXI, ¿verdad? Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿verdad? Y otras exploraciones. Es otra tendencia, ¿verdad? Que se da dentro de la literatura. Hay una alteración con el orden lógico del tiempo y la referencialidad, ¿verdad? Realista y una ruptura, ¿verdad? Ya no necesariamente van a haber referentes este, meramente, ¿verdad? Que podamos ubicar en nuestro contexto real, ¿verdad? Sino van a ser invenciones que vamos a tener que recrear con imaginación. Hay una voz narrativa más irónica, ¿verdad? Por supuesto, más lúdica, con más irónica, ¿verdad? Con el fin de ser más crítica también. Construcciones de mundos ficcionales, generalmente regidos por el caos, ¿verdad? La ambivalencia, la antítesis, la crisis, la fragmentación de identidades.
Hay personajes, ¿verdad? Y discursos psicológicos más complejos. Y hay una complejidad y competencia intelectual que implica que esta literatura eh, ¿verdad? Ya no es para cualquier lector, ¿verdad? Implica un lector un poco más reflexivo, ¿verdad? Un conocedor un poco más de la literatura en general, ¿verdad? Para que pueda hacer asociaciones con otros textos, con otros intertextos filosóficos, históricos, psicológicos. Se nutre de la misma literatura, ¿verdad? Empieza aparecer más, de manera más presente, ¿verdad? Más abundante y recurrente la intertextualidad. Y esto se convierte al mismo tiempo en un reto para nosotros como lectores porque necesitamos identificar, ¿verdad? Estos otros elementos intertextuales e interpretar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto a partir de esta mención hacia otras obras literarias? Por eso es que habla de que no puede ser cualquier lector, ¿verdad? Se habla de que es una literatura de alguna manera dirigida a un lector, a una persona que lee, ¿verdad? Que ha leído, que ha seguido este, más asiduamente, ¿verdad? La literatura en general, no solo literatura nacional, sino literatura en general. Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Posible de este tipo de literatura tenemos Anonimato de Ali Víquez y también Punto de Fuga, ¿verdad? Que son de los eh, otros dos textos que vienen en el capítulo 4. En el caso de Anonymatic, ¿verdad? Tenemos modelos de identidad que ofrece el mercado tecnológico, ¿verdad? Es un aparato que venden y comienzan a promocionarlo. Es bien interesante, no sé si, bueno, una compañera sí nos dijo que había podido leer todo de manera completa. No sé si tuvo la misma sensación que a mí me provocó este cuento, que es como estar escuchando un anuncio de estos de Ofertel, ¿verdad? De los que salen en la televisión. Es un aparato, ¿verdad? Es la de simular y transformar las identidades de los sujetos, ¿verdad? De las personas. Usted lo tiene y usted puede cambiar, ¿verdad? Su apariencia y su identidad como usted quiera. Bueno, no estamos muy lejos, ¿verdad? De un aparato de este tipo, ¿verdad? En la presencia en, la- en el presente, perdón. El discurso es persuasivo, publicitario y nos ubica en una sociedad de consumo. Eh, la identidad, ¿verdad? Se construye a partir de un dispositivo artificial, ¿verdad? Que es al aparato como tal, más el consumo, ¿verdad? Entonces se va a presentar una identidad con una máscara. Como les digo, esto a mí me parece, ¿verdad? Muy similar a muchos fenómenos que se presentan hoy, ¿verdad? A partir de redes sociales y de un montón de herramientas y de apps que tenemos, ¿verdad? Que, digamos, y nos perfeccionan la imagen, ¿verdad? Como el Photoshop y todas las imágenes que aparecen, por ejemplo, en los estados que hay muchas personas que las arreglan, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Con inteligencia artificial, incluso las mejoran y es una identidad que no es verdadera, ¿verdad? Estamos también dentro de un enmascaramiento. Y bueno, también se habla de un espacio urbano, relaciones marcadas por el desconocimiento con el otro, ¿verdad? Que eso es lo que se ha vuelto natural dentro de esa convivencia dentro de los espacios urbanos. ¿Verdad? Como les decía, es un espacio que ha producido un nuevo sujeto y hoy cada vez lejos de vivir en comunidades, ¿verdad? Conectadas, a menos de que usted se interese, ¿verdad? Por el vecino, cada quien está en su casa, ¿verdad? Veamos estos edificios, estas torres de apartamentos, por ejemplo, en los que, ¿verdad? Cada quien en lo suyo, una persona sale, entra, no me doy cuenta de quién es el vecino, estos condominios, ¿verdad? Pasa lo mismo, ¿verdad? Hay como una especie de frialdad, ¿verdad? En esta convivencia. Bueno, esto es parte de las cosas que se mencionan acá.
El otro elemento es Punto de Fuga, que es un cuento, ¿verdad? Que tiene una estructura circular, ¿verdad? Y él lo titula, ¿verdad? ¿Quién mató a quién, ¿verdad? Al principio tenemos que se presenta el asesinato del personaje femenino y bueno, al final es más bien el personaje femenino que mata a su esposo. Y además, ¿verdad? Funciona como un juego, ¿verdad? Y rompe un poco toda esta estructura lineal, por ejemplo, ¿verdad? Nos presenta, como les decía, una estructura circular que nos deja, ¿verdad? Como en un dilema. Al final, la violencia, eh, ¿de quién parte? ¿Solo parte del hombre, solo parte de la mujer o es ambos? ¿Verdad? Nos hace reflexionar, ¿verdad? Desde dónde es que nace, ¿verdad? Por ejemplo, la sociedad violenta que hoy enfrentamos. Eh, el punto de fuga es una técnica, ¿verdad? De pintura renacentista en el cual el mismo punto puede existir diferentes perspectivas, ¿verdad? Y tienen una imagen, ¿verdad? El punto de fuga es el que está, ¿verdad? En el extremo este, izquierdo, ¿verdad? En mi caso, y vean que desde ahí se tiran líneas y ahí pueden haber diferentes perspectivas, ¿verdad? Hacia la chimenea, hacia el techo, hacia la casa, hacia el piso, hacia la calle que está a la par de la casa, etcétera. Eh, Depende desde el ángulo, ¿verdad? En donde se mire, ¿verdad? Entonces, violencia, bueno, ¿desde dónde, verdad? ¿Desde dónde la estamos mirando? ¿Desde la perspectiva femenina nada más o desde la perspectiva masculina? Y eso es lo que sucede en el texto, ¿verdad? Que podemos ver las dos perspectivas de muerte de estos dos personajes, el Luis Roberto Guamán. El texto provoca un efecto de ambigüedad, ¿verdad? En torno a los hechos del asesinato. Y bueno, como ya les había dicho, presenta esta circularidad. Bueno, estos dos cuentos de alguna manera presentan, ¿verdad? Estos rasgos posmodernos que habíamos mencionado. Por ejemplo, ¿verdad? Y en ambos casos, por ejemplo, en Anonimático, ¿verdad? Hay presencia de mucha ironía, ¿verdad? Eh, y en algunos casos está sugerida, pero ¿verdad? Sobre cómo este anonimato puede sustituir nuestra identidad y cómo hay gente, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Dispuesta a comprarlo con tal de sustituir o de crear, ¿verdad? De inventarse, ser otra persona, ¿verdad? Por ejemplo. O por acá en este texto, ¿verdad? La ruptura lineal, ¿verdad? Hay una ruptura de cómo se va contando los hechos, que ya no es, ¿verdad? De aquella manera tradicional, sino, ¿verdad? Tiene otra estructura. Y finalmente, ¿verdad? Dice que tenemos una producción de este periodo que adquiere nuevos matices, ¿verdad? Ideológicos que van a transformar esta representación y mencionaba, ¿verdad? Dos posturas. ¿Verdad? Una tendencia hacia el desencanto, la nostalgia, ¿verdad? Esta literatura en general frente a los proyectos de modernización y luchas sociales, ¿verdad? Hay una tendencia hacia este tipo de, de temáticas, ¿verdad? Que se van a abordar y la búsqueda ficcional y experimental de una nueva u otra interpretación de la historia, ¿verdad? Étnico-cultural costarricense. Bien, vamos con el capítulo 5, ¿verdad? Imaginarios contemporáneos en el siglo XXI. Búsqueda de una identidad literaria. Si en finales de la década del siglo XX, ¿verdad? Entre los 80 y 90, ¿verdad? Hay una gran diversidad de subgéneros, ¿verdad? Literarios. Hay un abordaje muy, muy amplio de la literatura que se produce. A principios del siglo XX esto se triplica, ¿verdad? Entonces se vuelve aún más complejo una clasificación, ¿verdad? Una sola tendencia. Prácticamente va a partir, ¿verdad? Obviamente de una necesidad
que hay, ¿verdad? Dentro del contexto y también no solamente de una necesidad, ¿verdad? Del contexto, sino de una visión, ¿verdad? Dependiendo de los escritores. Ya no se pueden agrupar, ¿verdad? Una serie de escritores por edades o por grupo, o por una tendencia estética, ¿verdad? Sino que eh, en en esta época, ¿verdad? Las tendencias se van también a tratar de catalogar, ¿verdad? En algunas temáticas generalizadas, pero son muy amplias. Entonces el autor habla de que se vuelve todavía más complejo, ¿verdad? Una clasificación o hablar, ¿verdad? De una generación determinada que los va a caracterizar por ciertos rasgos, sino que también se va a dividir, ¿verdad? En ciertas temáticas, ¿verdad? Por ejemplo. Recuerden que si tienen alguna consulta o alguna duda, con mucho gusto, ¿verdad? Pueden interrumpir. Esto es un espacio de diálogo, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, tenemos entonces que a principios del siglo XXI la literatura va a evidenciar, ¿verdad? Todavía una sensibilidad mayor, va a explorar otras subjetividades, identidades problemáticas, ¿verdad? Por supuesto, van a surgir, se van a visibilizar otros grupos, ¿verdad? Aquí fuertemente vamos a tener una producción literaria eh, que va a visibilizar, ¿verdad? Distintas identidades sexuales, por ejemplo, em, que van a estar arraigadas al contexto global, ¿verdad? Al mismo tiempo que también es una continuidad de producciones literarias de finales del siglo XX. Estas dos primeras décadas demuestran una pluralidad de generaciones, como les había dicho, de estilos, lectores, incluso formas, ¿verdad?, de producción y también de cómo se va a poner a circular, ¿verdad?, todas estas prácticas literarias. ¿Verdad? Va a ser bastante diverso. Tenemos algunas tendencias. Vamos a hablar acá de algunas tendencias que él menciona. ¿Verdad? Va a mencionar literatura de ciencia ficción, por ejemplo, novela negra, por ejemplo, ¿verdad? Novela, tendencias homoeróticas y otras más, ¿verdad? Similar al capítulo anterior, ¿verdad? Que teníamos ciertas temáticas, aquí también él va a hacer una clasificación como para organizar la literatura. Sin embargo, ¿verdad? También admite Mondol, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Un montón de otras obras literarias que se quedan como fuera de una clasificación. Bueno, la primera que tenemos es identidades y sociedades futuras en ciencia ficción. ¿Verdad? Primeramente, él expone que no es hasta principios del siglo XXI que se comienza a escribir este tipo de literatura. Ya tenemos un antecedente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con obras como El problema y la caída del águila, ¿verdad? Esos son los primeros antecedentes de textos que se acercan a la ciencia ficción y además sabemos que es una tendencia, un subgénero literario, ¿verdad? Que surge desde el siglo XIX, ¿verdad? En otros lugares del mundo. ¿Verdad? Y ahí tenemos algunos de sus precursores famosísimos, Julio Verne, H.G. Wells, Edgar Allan Poe, Lovecraft, entre otros, ¿verdad? Famosísimos. Pero en esta etapa, ¿verdad? Que hay una producción que es se vuelve, ¿verdad? Muy abundante y se comienza a visibilizar más a sus autores, ¿verdad? Eso es importante y se comienza a volver tal vez incluso hasta más popular. Esta es una literatura, ¿verdad?, que de alguna manera está vinculada con escenarios posibles, ¿verdad?, la ciencia ficción, que enfrentaría a la sociedad costarricense dentro de un mundo marcado por la enajenación, en este caso, ¿verdad?, por la enajenación tecnológica, la crisis del medio ambiente, ¿verdad?, que estamos enfrentando y la extinción de la especie humana, ¿verdad?, producto también
de mucho, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en el mundo del encuentro con otros extraterrestres. Entonces, eh, va a ser muy abundante, como les decía, la literatura que se va a producir en estas dos primeras décadas, ¿verdad? Que es hasta donde llega el estudio de la literatura costarricense en este curso. Un, los rasgos principales, ¿verdad? En términos generales, los tenemos acá, ¿verdad? Ustedes los pueden también consultar en la página, ahí en el cuadrito, eso está en los cuadritos que vienen de la página 158 hasta la 162, cuadro 5.2. Hay una nueva representación del cuerpo entre el humano y lo no humano, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver con el ejemplo de la onceava generación. Hay una representación neoficcional de la ciudad, ¿verdad? Hay una presentación ficticia de cómo podrían alcanzar a ser las ciudades, ¿verdad? En este futuro posible, ¿verdad? Que están dotadas de mucha tecnología y bueno, eso lo vemos también en fábulas y películas que son bien abundantes, son muy abundantes las películas de ciencia ficción en la actualidad. Em, Se plantea una ciudad totalmente tecnocratizada, ¿verdad? En tanto se produce una continua especialización de la máquina y que va a ir desplazando poco a poco al ser humano. Bueno, y esto ya lo vemos, ¿verdad? En una cosa tan pequeña como en los supermercados, ya usted no ocupa, ¿verdad? Que lo atienda un cajero, sino ya hay una autoatención, ¿verdad? En estos cajeros o en estos espacios en los que usted marca, ¿verdad? Sus compras y usted mismo paga y se empaca, etcétera. Bueno, poco a poco vemos, ¿verdad? Cómo paulatinamente estamos viviendo en una sociedad donde el ser humano, ¿verdad? Se ha ido desplazando. Bueno, claro, en estas narrativas es exagerado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es llevado hasta sus últimas consecuencias. Desplazamiento espaciotemporal, ¿verdad? Del futuro al pasado, ¿verdad? Y viajes a través del tiempo, se plantean mundos futuros. Se opone en una sociedad tecnócrata, ¿verdad? Que va a presentarse como una sociedad que es la sociedad civilizada del avance, en relación con las sociedades contemporáneas como las que vivimos ahora, que representarían la barbarie, violencia, descomposición, inseguridad, el atraso, etcétera. Control y dominio total tecnológico, ¿verdad? Por la máquina, ¿verdad? Controlado totalmente por la tecnología. Crisis medioambiental, ¿verdad? Nos pintan mundos distópicos totalmente, donde ya, ¿verdad? No hemos destruido totalmente la naturaleza, ¿verdad? Ya hay que vivir en ciertos espacios porque todo el aire, ¿verdad? Está contaminado y nos quema la piel, nos hace daño, etcétera. Y hay una desaparición ¿verdad? Hay una narración donde los recursos están desaparecidos. Entonces, en ese sentido es que se vuelve también, ¿verdad? Una reflexión hacia el cuidado del medio ambiente y hay un imaginario, ¿verdad? Del presente, un efecto premonitorio, ¿verdad? De lo que podría suceder si no tomamos medidas. Y un ejemplo de esta tendencia es la onceava generación de Antonio Chamu. Se presenta un discurso en donde se reinventa y se representa esta otredad humana desde el paradigma científico, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ya no hay seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo sería un ser humano naciendo dentro de este nuevo mundo, ¿verdad? Totalmente tecnologizado? En la onceava generación, ¿verdad? Que esa sería ese humano, ¿verdad? Manipulado ahora por las máquinas. Eh, el nuevo espacio social va a estar caracterizado porque allí el humano es el otro, ¿verdad? Se puede pensar que es el extinto, el reemplazado por la máquina, ¿verdad? La visión del mundo es otra también. ¿Qué va a pasar ahora con este ser humano? Y el texto presenta un mundo totalmente apocalíptico, ¿verdad? Una visión regida por la tecnología y
totalmente dominado por el espacio científico, lo vimos, ¿verdad? Eso es parte de las características que se presentan en estos textos, por ejemplo. Se puede afirmar que la historia de este cuento está abordada desde una perspectiva crítica, ¿verdad?, contra los modelos de socioculturales de convivencia, ¿verdad? Cada vez estamos más ensimismados, más separados, más individualizados, ¿verdad? No interesa esa socialización y bueno, lo vemos, ¿verdad? Cada vez cómo nos aislamos más debido a un poco a la tecnología y demás, ¿verdad? Aunque es la era, ¿verdad? Donde se han roto las fronteras de comunicación, ¿verdad? Con toda la tecnología, es también la era en la que los seres humanos nos sentimos más solos y nos comunicamos menos, por ejemplo. El cuento plantea una ciudad tecnócrata en tanto produce una continua especialización de la máquina. Bueno, aquí Anonymatic, ¿verdad?, presenta características de esta que menciona Mondol. Otra tendencia que tenemos es la novela negra o novela policíaca. Hay una representación nocturna de la ciudad. Se va a oponer, ¿verdad?, a la tendencia policíaca, ¿verdad? De finales del siglo XIX, ¿verdad? Más bien ahora, pues, el detective, ¿verdad? No va a ser el correcto, el pulcro, ¿verdad? Más bien es otro tipo, ¿verdad? De detective que más bien está en contra, ¿verdad? Del orden porque el orden es corrupto, etcétera. Bueno, dice que esta novela negra, la nueva novela policíaca, ¿verdad? Más bien nos va a presentar toda la parte nocturna, ¿verdad? Clandestina de las ciudades. Es ahí, ¿verdad? Donde se van a encontrar los misterios, se van a encontrar los, enigmas. Los protagonistas van a ser personajes de bajos fondos, de dudosa eh, comportamiento moral, ¿verdad? El desplazamiento y observación del personaje, ¿verdad? Está en constante movimiento. Hay un detective, ¿verdad?, que resuelve enigmas, que resuelve los crímenes, pero es un personaje que moralmente, psicológicamente está degradado, ¿verdad? No es el héroe pulcro, aquel como Sherlock, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o bueno, no sé, ¿verdad? Si son seguidores de este tipo de novelas, o Hércules Poirot, ¿verdad? Con los textos de Agatha Christie, ¿verdad? Por ejemplo, son otro tipo de detectives, ¿verdad? Detectives eh, maltratados, tocados, ¿verdad? Por una sociedad eh, que no los ha entendido eh, y que además tienen una dudosa reputación, ¿verdad? Porque tienen una historia de vida marcada, grotesca, baja y se duda, ¿verdad?, de sus dotes de investigador. Hay una interacción y juego de expectativas con el lector, ¿verdad? El lector se convierte también en un detective, ¿verdad? Los paratextos, hay pistas, ¿verdad? El personaje detective involucran también al lector para que se involucre en la resolución, ¿verdad? Se convierte en un acto lúdico, en un juego. Y la violencia y clandestinidad y marginalidad social son un reflejo, en este caso, de las sociedades centroamericanas de los años 90 y principios del siglo XXI. Entonces, los crímenes que se van a reflejar, ¿verdad? O las situaciones que se van a reflejar en estas novelas tienen que ver con el contexto, ¿verdad? Convulso que hay en nuestras sociedades latinoamericanas. Bueno, el otra temática, identidades homoeróticas y diversidad sexual, ¿verdad? Es otra tendencia importante, ¿verdad? Dentro de las temáticas que se desarrollan en estas dos primeras décadas, ¿verdad? Vamos a tener nuevas representaciones de la subjetividad de identidades que hasta el momento han sido excluidas por el poder. La literatura se vuelve más intimista y los personajes espacios están vinculados al ámbito urbano, sexual, familiar y se encuentran en una tensión no resuelta, ¿verdad? Un ejemplo
¿verdad? Que en este caso les incluí, es Mar de Lluvias, ¿verdad? Que tenemos acá. En este texto se evidencia dos ámbitos, uno público y el otro privado, ¿verdad? Que entran en, en, en choque, ¿verdad? Entran en una confrontación. El texto, toda la historia se desarrolla en una especie de restaurante y el, uno de los protagonistas, ¿verdad? Vive en una tensión de ser descubierto, ¿verdad? En sus relaciones íntimas con un amante que él tiene. Lo primero es una especie, el espacio público, entonces es el restaurante donde se relacionan diferentes individuos que no tienen vínculos familiares, ¿verdad? Y se exponen, ¿verdad? Sujetos a la mirada pública. Y el otro ámbito, ¿verdad? Es el privado, que es en este caso la habitación del protagonista, y ahí se desarrollan, ¿verdad? Todas las relaciones de carácter íntimo. No está expuesto, por supuesto, a la vista pública, escapa toda la imposición de la norma, y resguarda lo íntimo y lo patriarcal, pero hay una tensión, ¿verdad? De que la mirada pública, ¿verdad? Entre, invada este espacio privado, ¿verdad? Y pues obviamente la juzga. De ahí que existe una tensión, por supuesto, entre ambos espacios, porque el público, ¿verdad? Representado por el restaurante, amenaza con invadir el privado, ¿verdad? Que está representado en la habitación del protagonista. Bueno, este es un ejemplito de esa tendencia homoerótica, ¿verdad? Por ejemplo. Y para ir cerrando, ¿verdad? También tenemos una salvedad que se hace de mujeres. También hay una tendencia fuerte de mujeres productoras de literatura, de ciencia ficción y de literatura infantil y juvenil, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos de algunas escritoras y también ejemplos de algunos textos. Tenemos Cuando los cuentos crecen, de Evelyn Ogalde, que es un texto de literatura juvenil, por ejemplo. Jessica Clark con Los Salvajes y Emilia Macaya, que y también Lalia, que es literatura de ciencia ficción. Y esto es literatura infantil, ¿verdad? Con Annie Brenes, No hay palabras, por ejemplo. Y bueno, para ir cerrando con este último capítulo, ¿verdad? Nos habla más allá, ¿verdad? Un título de la casa paterna entre lo local y global, ¿verdad? Otras tendencias que se presentan dentro de la literatura, ¿verdad? Vista como también más allá, ¿verdad? De simplemente una reproducción de lo identitario, ¿verdad? Y les anoté esta cita. La narrativa costarricense en el transcurso de este nuevo milenio operan de la misma forma que este tipo de mercancías. Si ustedes leyeron, él compara, ¿verdad? Una casa y un servicio de Airbnb. Entonces, él dice que la narrativa, ¿verdad? Que se está produciendo, que estamos viendo ahora, funciona de alguna manera como un Airbnb, ¿verdad? Por un lado, tiende a representar ciertos personajes y subjetividades que oscilan en contextos económicos predominantes, globales, cosmopolitas, ¿verdad? Que eso vendría a representar como una casa paterna y todo lo que se ha venido trabajando dentro de la literatura en general, ¿verdad? Venir criticando los mitos construidos sobre la idealización de nuestra identidad, ¿verdad? Venir hablando sobre el desarrollo, toda la gestión de nuestra identidad costarricense, ¿verdad? Eso, que es lo que eh, ha venido en diferentes temáticas, diferentes hilos, generándose dentro de la literatura nacional. ¿Verdad? Eso vendría a ser la casa. Pero dice que también por otro lado, ¿verdad? Podría compararse con este otro estilo, ¿verdad? De vivienda, que no es permanente, ¿verdad? Es temporal. Dice, se inclina por representar una serie de subjetividades, identidades y espacios locales no necesariamente vinculados al territorio o al discurso estrictamente nacional o costarricense. Entonces también vamos a tener una literatura que va a traspasar las fronteras, ¿verdad? A, va a cruzar las fronteras y va a colocarse en otros espacios internacionales o extranjeros, ¿verdad? Y desde otros espacios también nos va a hablar un poco sobre la identidad nacional.
¿verdad? Que eso sería como otra, ¿verdad? Otra posible tendencia. Y algunas de esas características, ¿verdad? De lo que habla desplazamientos locales transnacionales, tenemos producciones que se van a caracterizar por una constante movilidad, más allá, ¿verdad? De las fronteras locales. Se va a manifestar una utilización de estos espacios extranjeros, transnacionales, cosmopolitas, o sea, lo que les decía, ¿verdad? Se va a ubicar las historias o las narrativas dentro de otros espacios que no son propios. Bueno, aquí tenemos también estos cuadros de ejemplos, el cuadro 5.4 y el cuadro 5.5. Otra, otras características, ¿verdad? De esta posibilidad, de esta otra vertiente, ¿verdad? Que va a ubicar sus historias en otros espacios fuera de las fronteras costarricenses, se va a caracterizar también por desplazamientos históricos temporales, ¿verdad? Una alusión al periodo colonial también podría darse. Referencia a ciertos acontecimientos ubicados en el siglo XIX, ¿verdad? No necesariamente como un recuento histórico, sino también podría ser desde una visión desde la nueva novela histórica. También vamos a tener una literatura que va a presentar temáticas prohibidas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Haciendo como un resumen, traer a colación temáticas vinculadas con la diversidad sexual, la drogadicción, el aborto, ¿verdad? Con ciertas temáticas muy polémicas, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad costarricense. Y también hay un tipo de temática que va a experimentar nuevos lenguajes literarios, ¿verdad? Y que va a experimentar una interacción, ¿verdad? O a haber una presencia más lúdica con el lector. Y en resumen, entonces tenemos que en los años 80, 90, ¿verdad? Vamos a presentar dos posturas, ya les había hablado de esto, una tendencia hacia el desencanto, nostalgia, hacia los proyectos de modernización y una búsqueda ficcional experimental, ¿verdad? De una nueva u otra interpretación de la historia oficial y la identidad cultural costarricense, por ejemplo. Y a principios del siglo XXI, vamos a tener una narrativa que va a estar entre representaciones de ciertos personajes, subjetividades ya más globales, cosmopolitas, eh, y al mismo tiempo que representen, ¿verdad?, nuestra identidad en el ámbito costarricense. Se va a evidenciar una literatura que se asocia con el tránsito, con la mudanza, con la incertidumbre, con la fragmentación, ruptura con el entorno familiar o nacional, ¿verdad? Eh, ya no es aquella, ¿verdad?, que teníamos a finales del siglo XIX, donde la familia, ¿verdad?, eh, era la base, ¿verdad?, y el padre, la figura patriarcal. Ahora tenemos, ¿verdad?, una literatura donde ese entorno familiar está totalmente eh, borroso, fragmentado, eliminado, ¿verdad?, en algunos textos literarios. Bueno, acá, ¿verdad? Una breve recorrido, ¿verdad? Muy general de ambos capítulos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, les agradezco muchísimo entonces que me hayan acompañado en esta mañana. Yo espero que la exposición de algunas ideas que les he presentado les sean de ayuda, complemente su lectura y también la producción de su proyecto número 2. También espero que este curso, ¿verdad?, los ayude a tener una visión distinta, ¿verdad? Muchísimo más amplia de nuestro contexto costarricense. Si bien es cierto, la literatura es ficcional, ¿verdad? Y es parte de la posición de un autor, también es cierto que parte del contexto, ¿verdad? De un contexto en particular y la literatura habla, ¿verdad? De alguna manera
del contexto de cosas que están pasando a nuestro alrededor y nos pueden permitir reflexionar, ¿verdad? Y modificar, desmitificar algunos discursos que tenemos en, nuestro, eh, en nuestra cabeza. Entonces, muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana, les deseo mucho éxito, que terminen el curso eh, con nota 100, ¿verdad? Puros dieces. Y gracias, muchísimas gracias, que estén bien.